Y si te dijera que la razón por la que tus problemas persisten no es por falta de esfuerzo, sino por un exceso brutal de él. Hemos sido entrenados para creer que ante la adversidad, la única respuesta válida es la acción inmediata, la lucha frontal, la microgestión ansiosa. Nos lanzamos a resolver, a controlar, a forzar resultados. Pero mira tu vida, cada intento desesperado por solucionar ese dilema financiero, esa tensión en la relación, o esa nube de estrés laboral, ¿no termina acaso agitándola más, volviendo el agua aún más turbia? La herida colectiva es esta. Estamos exhaustos de batallar. Vivimos en la ilusión de que el control es la paz, cuando en realidad el control es la fuente perpetua de nuestra ansiedad y el mito que bloquea la claridad. Hoy, vamos a detener esa batalla. Hoy, un antiguo maestro, Lao Tzu, nos ofrece la revelación más radical del Tao Te Ching. La verdadera maestría para liberar tu vida de los problemas no es aprender a solucionarlos, sino aprender a disolverlos. Bienvenidos al arte del Wu Wei, la acción sin esfuerzo. El Wu Wei no es pereza, es eficiencia pura. Disolver un problema es permitir que pierda su energía vital, retirarle el alimento que le da vida, tu reacción ansiosa. El problema, como un fuego, solo persiste si le sigues añadiendo combustible emocional. Para alcanzar esta disolución, debemos entrenar el primer músculo del sabio, la pausa. Introducimos la regla de las 24 horas. Cuando el problema golpea tu puerta, la crítica hiriente, la factura inesperada, el conflicto en escalada, tu primer y más importante movimiento debe ser cero movimiento. No respondas, no envíes el correo, no busques la solución, dalo en depósito por un día completo. Esta pausa es el gran separador entre resolver y disolver, pues rompe el ciclo instintivo de la reactividad. Es la declaración silenciosa de que la prisa no es tu dueña. Si logras implementar esta pausa sagrada, estás listo para la práctica avanzada del no esfuerzo, la que llamamos la práctica de la mano muerta, que se ejecuta en 3 pasos esenciales. Paso 1. Retirar la alimentación. El problema no es el conflicto externo, sino la energía que le inyectas al luchar contra él. Deja de batallar contra el síntoma. Si sientes ansiedad por el futuro, deja de estresarte por esa misma ansiedad. Permite que sea. Paso 2. La mirada del sabio. Una vez que el ego y la urgencia están silenciados, gracias a la regla de las 24 horas, puedes observar el problema no como una víctima atrapada, sino como un científico que examina un espécimen en un cristal. Pura claridad, desapegada. El problema ya no es un ataque, sino una flecha que señala una lección. ¿Qué intenta decirte? Paso 3. Acción espontánea. Cuando el agua de la mente se ha asentado y la verdad es visible en el fondo, la acción correcta ya no necesita ser forzada. Surge sola, pequeña, precisa y mínima, justo en el momento oportuno. Esto es Wu Wei en su apogeo. La acción que requiere tan poco esfuerzo que parece no haber ocurrido en absoluto. Es el río que encuentra el mar sin preguntar por el mapa. Sabio guía. Esta mirada desapegada, la mirada del sabio, es fundamental para la disolución. Cuando observas el problema sin el deseo frenético de manipularlo, este se revela, el espejo del alma, antes agitado por la ansiedad de querer resolverlo. Se aquieta, y en esa superficie lisa, sin las ondas del miedo o la prisa, ves la verdad sin distorsión, clara como la luna en un estanque. El problema ya no es un muro, sino un simple patrón energético. Disolver no es magia, es la geometría natural de la autoorganización. La energía destructiva del problema depende enteramente de la resistencia que tú le inyectas. Al retirar la alimentación emocional y observar con neutralidad, la resistencia cae a cero. El conflicto, desprovisto de combustible, inicia su propia desintegración. Se desinfla como un globo al que se le ha quitado la presión. El paso 3, la acción espontánea, no se busca, se recibe. Es el mapa del tesoro encontrado no mediante la búsqueda frenética, sino dejando de buscar. La solución aparece en el vacío de la expectativa. No se manifiesta como un gran esfuerzo planificado, sino como una pequeña certeza, un conocimiento sutil que te indica el movimiento preciso. Imaginen el bambú. El viento lo dobla y el bambú no lucha.
se curva y cede. Cuando el viento pasa, él se endereza por sí mismo sin el menor esfuerzo. La acción espontánea es ese enderezamiento. No requiere fuerza bruta, solo la alineación perfecta con el ritmo del Tao. Es la comprensión profunda de que la solución más eficiente siempre será la más pequeña, la que menos ruido hace. Resolver gasta 10 unidades de energía para forzar un resultado. Disolver gasta media unidad, logrando la perfecta armonía. La práctica de la mano muerta no es inacción, es la acción perfecta. Es el movimiento que el universo ejecuta a través de ti, no el movimiento que tú le impones al universo. Cuando la mente se rinde, el cuerpo del mundo asume la tarea. Dejas de ser el arquitecto de la solución y te conviertes en su observador. Y es en ese abandono donde la vida te muestra que ya no hay nada que arreglar, solo hay flujo. Para implementar este abandono necesitamos una disciplina. La mente, por inercia, busca el control inmediato. Por ello, introducimos la regla de las 24 horas. Ante cualquier conflicto, cualquier noticia perturbadora o cualquier impulso de arreglar algo, la regla es simple. No hacer absolutamente nada durante 24 horas. Cero acción, cero planificación mental. Esta pausa obligatoria es el primer acto de Wu Wei. Es el reconocimiento de que la primera solución que ofrece la mente es casi siempre la solución equivocada, porque está teñida de miedo y prisa. Retirar la alimentación significa detener el diálogo interno sobre el problema. No es ignorarlo, es negarle el combustible de tu atención emocional e intelectual. El problema es un incendio, y tu preocupación constante es la leña. Si no hablas de él, no lo rumias. No buscas culpables ni futuras consecuencias. El fuego se reduce a brasas. Esta es la fase crucial de despolarización. La energía que retenías para controlarlo se libera al sistema y se convierte en sabiduría disponible. La mirada del sabio, dentro de estas 24 horas, es el espejo del alma. Mientras el problema se desinfla por falta de alimento, tú te dedicas exclusivamente a observar tu propia reacción. ¿Dónde siento la tensión? ¿Qué miedo subyace al deseo de microgestionar? Cuando te conviertes en el científico de tu propia reacción, dejas de ser la víctima del problema. El foco se desplaza del conflicto externo, resolver, a la paz interna, disolver. Esto es el verdadero mapa del tesoro. El tesoro nunca fue la solución al conflicto, sino la comprensión del por qué creíste necesitar controlarlo. La acción correcta, el tercer paso, brotará sin forzar, como la humedad que encuentra la grieta. El tercer paso, la acción espontánea, se manifiesta únicamente si las dos primeras fases se han cumplido con rigor. Después de las 24 horas de silencio mental, de negarle al problema la leña del pensamiento y de observarte a ti mismo con honestidad. La solución no se piensa, se sabe. Es la intuición operando a su máxima pureza. Si se requiere un movimiento, este será preciso, económico en energía y minimalista en su ejecución. Wu Wei no es pereza, es la máxima inteligencia en el mínimo gasto. La acción que surge del vacío es siempre una acción de disolución, no de confrontación. Es como la flecha lanzada por el arquero que ha olvidado la meta, pero cuyo cuerpo recuerda la forma perfecta. El esfuerzo ha desaparecido, dejando solo la efectividad. Esta es la maestría del disolver. Resolver exige lucha, disolver exige alineación. La regla de las 24 horas no solo te proporciona una solución externa, te revela por qué el problema te afectaba tanto internamente. Si la acción que finalmente surge es simple, una llamada, un correo conciso, un silencio más prolongado, es porque el 90% del problema era tu resistencia y la narrativa que construiste alrededor de él. La acción espontánea es el golpe de timón más suave en el momento justo, que corrige el curso completo de la nave sin forcejeo. Actúas desde el centro de tu calma, y no desde la periferia de tu pánico. Por eso, el hombre que verdaderamente practica el Tao no hace nada, y sin embargo, nada queda sin hacer. El protocolo es completo: retirar la alimentación, convertirte en el espejo de tu alma, y finalmente, permitir que la acción justa se manifieste. Quien espera un día antes de tocar la cerradura, se encuentra con una puerta ya abierta. El primer paso, retirar la alimentación, es crucial.
Es negar el combustible emocional al fuego del conflicto. Si un problema exige nuestra ira, nuestro miedo o nuestra necesidad inmediata de control, y nosotros nos negamos a darle esa energía, el problema pierde su peso gravitatorio. El problema deja de ser un monstruo externo para convertirse en un eco interno. Luego, la mirada del sabio transforma la pausa en visión. No juzgamos el eco, simplemente lo observamos en el espejo quieto del ser. Es aquí donde entendemos que la solución no es algo que se encuentra, sino algo que ya existía, esperando ser revelado por la quietud. En ese silencio, la acción justa se vuelve audible, casi imperativa. La regla de las 24 horas es el recipiente físico de este arte. Es el periodo de ayuno mental y emocional. Durante ese lapso, la mente que antes gritaba resolver, ahora susurra ver. La mente, liberada de la obligación de reaccionar y de la urgencia de control, comienza a procesar el ruido como lo que es, información y no amenaza. Al amanecer del día siguiente, la acción espontánea no es una decisión calculada, sino una consecuencia lógica e inevitable de la disolución interna que ocurrió durante la espera. Es el movimiento mínimo necesario. Si el problema antes parecía requerir 10 pasos complejos de confrontación o estrategia, la mente en calma revela que un simple no firme, un reajuste sutil o un sí pacífico es más que suficiente. La complejidad nunca estuvo realmente en el obstáculo, sino en el método reactivo que intentábamos usar para derribarlo. Hemos pasado de la lucha activa a la fluidez pasiva. Por lo tanto, la mayor fuerza se encuentra siempre en la mayor suavidad. Quien se retira de la escena de la batalla, gana la guerra sin haberla peleado. El practicante del Wu Wei es el río que, sin esfuerzo, erosiona la montaña simplemente por fluir. La práctica de la mano muerta se divide en 3 actos de desapego inteligente. El primero y más crucial es retirar la alimentación. Imagina que el problema no es un muro, sino un fuego. ¿Cómo extingues un fuego? No luchando contra él con las manos, sino cesando el suministro de combustible. El combustible del conflicto es la rumiación constante, la conversación mental que repite el agravio y la necesidad de justificación o venganza. Al retirar la alimentación, decretamos una huelga de la mente reactiva. No pensamos en el problema, no lo discutimos con terceros y, fundamentalmente, no le permitimos ocupar espacio en nuestro diálogo interno durante las 24 horas. Esto crea un vacío operativo, un silencio que es la verdadera incubadora de la sabiduría. La quietud del primer paso nos guía hacia el segundo, la mirada del sabio. Sí, retirar la alimentación es silenciar el eco que retumba en la mente. La mirada del sabio es ver la fuente del sonido sin parpadear. El sabio no ve el problema como mi fracaso o mi enemigo, sino simplemente como un evento. Se le quita el pronombre posesivo y el peso emocional. Vemos la situación como un geólogo ve una roca, fría, objetiva, con composición definida y sin apego personal. Esta mirada no busca juzgar ni cambiar, sino solo comprender la naturaleza de la forma que tomó el obstáculo. El miedo solo existe en la oscuridad del juicio que proyectamos. A la luz de la observación pura, el miedo se disuelve en información neutra. La realidad, despojada de nuestra narrativa personal de víctima o salvador, es siempre simple y, por ende, manejable. Es solo cuando la mente deja de sentirse el centro del universo afectado que el universo puede ofrecer la respuesta. La regla de las 24 horas y la mirada del sabio son los cimientos que construyen el puente hacia el Wu Wei. El error más persistente es creer que el Wu Wei, la no acción, es sinónimo de inacción perezosa. No lo es en absoluto. Es la acción perfectamente alineada con la necesidad del momento, libre de esfuerzo egoico, resistencia o intención de controlar el resultado. Es la acción desapegada. Es el arte de soltar la cuerda del arco y permitir que la flecha, que ya conoce su camino, encuentre el blanco sin que el arquero fuerce su trayectoria. El esfuerzo de la voluntad se reemplaza por la eficacia de la quietud. Al disolver el combustible de la narrativa dramática, la respuesta no debe ser buscada, debe ser recibida. La mente clara no elabora planes, ejecuta movimientos inevitables.
Esta quietud receptiva nos conduce a la tercera y última etapa de la práctica de la mano muerta. Chi, acción espontánea. Después de haber honrado el retiro de alimentación y de haber sostenido la mirada del sabio durante 24 horas, el cuerpo y la mente, liberados de la presión neurótica de tener que resolverlo ya, saben con precisión qué hacer. La solución que emerge no es un plan complejo forzado por la ansiedad, sino un pequeño, preciso y a menudo humilde movimiento. Es la palabra exacta dicha sin carga emocional. El correo electrónico redactado con neutralidad. La llamada telefónica necesaria. O, crucialmente, la decisión de no hacer absolutamente nada más. Esta acción emerge de la inteligencia intrínseca del Tao, de la vida misma, no de nuestra desesperación personal. Actuamos desde la abundancia de la claridad, no desde la carencia del pánico. Es una acción sin fricción, la resolución natural del sistema que ha vuelto a su equilibrio original. Esto es Wu Wei en su forma más pura, el movimiento que fluye a través de nosotros sin dejar rastro de esfuerzo personal. El problema no fue resuelto por el luchador, sino disuelto por el observador. El luchador intenta romper el espejo para cambiar su reflejo. El sabio, en cambio, simplemente limpia el polvo. La acción espontánea es el movimiento que se siente inevitable. Si la acción requiere debate interno, si se siente pesada o genera resistencia, aún no es la acción del Tao, es la mente egoica tratando de justificar su interferencia. Es crucial entender que la acción espontánea no es impulsividad. La impulsividad nace de la prisa y el miedo, alimentada por el retiro de alimentación fallido. La espontaneidad, sin embargo, nace de la quietud y la certeza, fruto de una mirada del sabio exitosa. Esta diferencia es el filo que separa el resolver, acción forzada, del disolver, movimiento fluido. La vida opera a través de nosotros con una sabiduría intrínseca, si tan solo nos quitamos del medio. Es la manifestación práctica de la paz. Exactamente. La regla de las 24 horas no es una dilación pasiva o una excusa para la pereza. Es la incubación necesaria para que la mente se desintoxique del drama y se alinee con esa inteligencia superior. Es la pausa que asegura que cuando la acción finalmente ocurra, no genere karma adicional ni fricción, sino una resolución silenciosa. Si después de las 24 horas la acción aún no es clara, la respuesta correcta sigue siendo no hacer nada, más allá de la observación. La acción fluida es aquella donde el actor y la acción son uno, un estado de gracia y no de esfuerzo. El problema se disuelve en el momento en que reconocemos que el verdadero hacedor no es nuestra pequeña voluntad egoica y ansiosa, sino el movimiento impersonal y natural de la vida que busca incesantemente su propio equilibrio. Esta práctica es vital, pues el ego, sediento de drama, siempre buscará una tarea para sentirse importante, aunque esa tarea sea la de empeorar la situación. Necesitamos un manual de bolsillo, una cartografía interna, para contrarrestar esa inercia. Si el Wu Wei es el arte de la no interferencia con la vida, ¿cuáles son los pasos concretos que debemos tomar cuando el caos toca a nuestra puerta? Lo llamas bien, una cartografía. La práctica de la mano muerta es la disciplina de la desvinculación energética. La primera etapa es la más difícil para la mente moderna, retirar la alimentación. Esto implica un ayuno estricto, no de comida, sino de la energía emocional, mental y verbal que damos al conflicto. No hablar del drama, no rumiarlo en la mente, no buscar culpables ni crear escenarios futuros. Es dejar de inyectar vida a aquello que desea consumirte. Si logras retirar la alimentación durante un periodo sostenido, el conflicto, que es una entidad vampírica, comienza a languidecer por sí mismo. El problema no muere, simplemente pierde la fuerza que tú le dabas. La mente, desintoxicada del drama, puede pasar a la segunda fase, la mirada del sabio. Esto es la aplicación práctica del espejo del alma. El problema ya no es mi problema, sino el fenómeno, un evento natural despersonalizado. Observamos la situación sin juicio, sin la intención ansiosa de solucionar, sino con la quietud de quien ve la lluvia. Esta mirada vacía de juicio permite que el patrón natural de la situación se revele,
mostrando el camino de menor resistencia sin esfuerzo intelectual. Es la comprensión profunda de la estructura de la energía en juego. Solo de esta quietud absoluta nace el tercer y último paso, la acción espontánea, el movimiento sin esfuerzo del Tao. La acción que disuelve nunca es planeada. Emerge como el reflejo instantáneo y certero del ojo que ve la verdad desnuda. Es la respuesta perfecta porque no contiene la intención forzada ni el miedo del ego. Es momento de sellar esta enseñanza y grabar la sabiduría de Lao Tzu en el centro de tu ser. Pido que cierres tus ojos un instante, donde sea que te encuentres, y tomes una respiración profunda, lenta y consciente. Al inhalar, absorbe la calma del universo. Al exhalar, siente cómo se libera el peso de la necesidad de controlar. Ahora, visualiza ese desafío que te preocupa. En lugar de empujarlo, concédele permiso para que se organice solo, sin tu intervención ansiosa. Cuando vuelvas a abrir los ojos, te pido que escribas en los comentarios, no como un deseo, sino como un decreto de tu soberanía energética, esta afirmación poderosa: yo disuelvo el problema al soltar el control. Que esta verdad resuene en tu alma. El problema no se resuelve con la fuerza de tu mente, sino que se disuelve por la gracia de tu rendición. La mayor fuerza se encuentra en la inacción estratégica, en la quietud del sabio. La sabiduría del Wu Wei es la comprensión profunda de que la solución perfecta es siempre la que emerge de la calma, no del esfuerzo. El camino de menor resistencia se revela cuando dejas de empujarlo. Que la paz de la no acción te acompañe siempre. Si este mensaje resonó en tu alma y trajo claridad a tu mente, suscríbete al canal, comparte esta enseñanza con quien lo necesite y permite que el eco eterno del Tao siga guiando a la humanidad.